Jonathan Pérez, ahora sí, vamos contigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Azul, Juan, muy buenas noches. Buenas Todo muy bien. noches. Oye, Jonathan, pues uno diría, acaba de llegar la vacuna, somos de los primeros en tener acceso a la vacuna, todos tendrán que estar así, pues muy contentos, ¿no? Y en una especie de discurso unificado, no es así. Somos el primer país en América Latina en recibir la vacuna y de los primeros 10 en el mundo de recibirla. Y pareciera que es como si nos hubiesen dicho que no la íbamos a tener nunca, la reacción que han tenido estos miserables. Y en algo estoy de acuerdo con lo que oiga, este señor no puede ser linchado, no se le puede linchar a un sicario del periodismo, que eso es lo que ha sido durante mucho tiempo. Este hombre se enriqueció, se hizo rico de ser un periodista a ser un rico, a hacerse rico por los contratos de más de 250 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto. Entonces me parece que hay ahí un discurso por parte de la derecha, de la oposición, que cada vez está subiendo más de tono y que creo que es importante que lo enfrentemos, porque de lo contrario pareciese que ellos, por hablar de esa forma, se ponen o se cuelgan la medalla de decir la verdad. Lo cierto es que si hay algún responsable de la tragedia de los 100,000 muertos en este país, justamente es el PAN y es el PRD. El 73%, Azul, Juan, de los muertos en nuestro país son porque tenían una comorbilidad. Es decir, estamos hablando que durante 40 años estas personas del PRI y del PAN, por supuesto, protegidos y alentados por los medios de comunicación, ignoraron la pandemia más grave de nuestro país, que es la pandemia de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión. Incluso no movieron un solo dedo por ser gobiernos proempresariales y antipopulares en algo tan sencillo como el etiquetado frontal que hace muy poco la 4T pudo disponer y pudo destrabar de los sexenios pasados. Y los neoliberales son muy hipócritas. En el pasado seguían las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, para seguir empobreciendo a la gente, para endeudarnos, para seguir la política neoliberal, pero cuando se trataba de que un organismo internacional dijera, porque esto del etiquetado está avalado por la ONU, lo ignoraron. Y estamos hablando de que esto ha provocado el que haya el 73% de las muertes pues sean de justamente personas con esta pandemia que no fue atendida a tiempo. Y todavía con eso nos entregan a los que votamos por una transformación un sector de salud totalmente destruido, en ruinas completamente. Entonces me parece que si hablamos nosotros de responsables de los muertos, porque a la derecha le gusta mucho hablar de nombres y decir, pues creo que son ellos, pero en complicidad con gente como Joaquín López Dóriga, como Carlos Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva. Evidentemente son sicarios que trabajaban al precio que sus empresas les ponían para alabar o criticar a tal persona. Como ahora ya no hay dinero, pues tienen que hablar de esta forma y de elevar el tono de debate de esta manera como lo hemos visto en los medios de comunicación. Un verdadero linchamiento, Azul, Juan, que ahora se transporta ya a los medios internacionales, como si México fuese una colonia, como si nosotros fuésemos un país todavía conquistado, de que si lo dice el New York Times o lo dice un periódico de España o lo dice un periódico inglés, todo el mundo tiene que decir, ellos tienen la verdad. Lo que puedo decirles es que no me parecería nada del otro mundo, no lo despreciaría la hipótesis de que se esté financiando desde el sector privado ciertos reportajes en el exterior para una campaña de linchamiento al presidente López Obrador y a la manera en la que se ha hecho, pues lo que se ha hecho con lo poco que nos dejaron, con lo poco que dejaron, con lo poco que no alcanzaron a robar. Justo eso, Jonathan, porque dicen que se acabó el chayo, que ya no hay chayote en México, pero eso no es cierto, ya no viene del gobierno. ¿Quién está financiando a estos periodistas que están tan enojados, entre otras cosas, porque ya hay vacuna en México? Mexicanos contra la Corrupción es una de las organizaciones que, por cierto, su presidente, que ahora ya no es, pero sigue estando allí,
Claudio X González. El New York Times sacó a él en el sexenio pasado, lo puso como, así como aquella revista, ¿se acuerdan? Que pusieron como héroe a Peña Nieto. El New York Times puso a Claudio X González como héroe también, que combatía la corrupción. Bueno, esta organización está patrocinando en México el periodismo golpista. Tengo información de que están a punto de lanzar un reportaje en contra de cómo se enfrentó, como lo que está sacando el New York Times, pero hecho aquí en México con reporteros mexicanos, de justamente el fracaso. Y tengo información de que la mayoría de los reporteros que han trabajado allí le han dicho a la organización que no es tal la hipótesis que ellos tenían de que se ha hecho mal las cosas. Se les está forzando a hacer un periodismo completamente antiético, un periodismo farsante, y evidentemente es patrocinado por ellos. Por eso no veo tan descabellado que reportajes internacionales también puedan ser financiados, porque además hay que decir que estos reportajes que han salido últimamente son por gente que no tiene las credenciales necesarias, porque para hacer un reportaje de salud hay que tener un periodista especializado en eso. Tú no mandas a hacer un reportaje de política a alguien de deportes, porque cada una tiene su especialidad y estas personas no tienen las credenciales, pero tampoco lo tienen la gente a la que están citando, la gente que son las fuentes. En el último de New York Times se está citando a un personaje abiertamente clasista, a un personaje que ha estado en contra de López Obrador, pero además de que es un consultor de las farmacéuticas. Y me parece que en ese sentido ya hay una cierta orientación hacia dónde puede ir justamente la orientación ideológica de un reportaje. Entonces me parece que sí hay financiamiento, al menos en México lo hay, en el exterior. Yo creo, según mi hipótesis, no tengo las pruebas, pero lo que creo es que sí es posible que se esté financiando desde México al exterior ciertas cosas que puedan de alguna forma hacer esta campaña en contra de lo que el gobierno de López Obrador ha hecho con respecto a la pandemia. Que no lo sabemos, pero no sería la primera vez tampoco, y en un contexto en donde además estamos viendo que también resulta que, o sea, bueno, Mexicanos Unidos contra la Corrupción son adalides, ¿no? Anticorrupción, hemos visto el tipo de prácticas en las que han incurrido. Pero pues también el PRI, el PAN y el PRD son adalides contra la corrupción y para salvar a México. Jonathan, o sea, ¿te parece casual que todo esto esté sucediendo al mismo tiempo? No, no es de ninguna forma ninguna casualidad. Me parece que todo esto es parte de una desesperación clara de que el presidente López Obrador y su gobierno siguen teniendo una aprobación verdaderamente histórica por arriba del 60%. Les asusta muchísimo que se lleven a cabo las reformas que vienen en la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador. Les preocupa mucho que estén por completa sentadas las bases de una nueva economía que no permita la corrupción, que oriente la mayoría de los recursos en protección de los más necesitados, de los más pobres. Le tienen una rabia, verdaderamente una alergia mortal a que por primera vez en la historia haya un gobierno honesto que destine el recurso, que es nuestro propio recurso, lo que generamos como mexicanos, y que sea regresado a nuestras carteras, a nuestra comunidad, a nuestras escuelas, al beneficio nuestro. Eso es lo que ellos no quieren, y esta desesperación los lleva justamente a hacer esta alianza que está completamente destinada al fracaso, pero me parece que está muy bien que lo hagan, porque creo que por primera vez dejan de lado sus hipocresías, de que siempre negaban que eran oposición, dejan mucho la hipocresía de cuando en Televisa había un debate y había un representante del PRI y un representante del PAN y un representante para el PRD. Ahora podemos decir que todo eso fue un show, fue una farsa, porque siempre era lo mismo, defendían lo mismo, querían lo mismo. Por eso el presidente no se equivoca cuando dice que esta alianza del PRI, del PAN y del PRD busca quitarle el presupuesto a los pobres. Me parece que está atinado y está en lo correcto lo que está diciendo el presidente.
Pues así está nuestro escenario con la oposición. Jonathan Pérez, pues nos vamos a despedir ahora con un abrazo muy, muy fuerte hasta allá contigo y deseándote muy felices fiestas. Yo les deseo lo mismo a Azul y también a Juan, le mando un muy fuerte abrazo, mucha fuerza en estos momentos, hay que seguir adelante y bueno, pues gracias por la oportunidad de este espacio, los abrazo. Te abrazo muy, muy fuerte. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.